inicio. Gracias nuevamente por la oportunidad de dirigirme a ustedes para plantear algunas recomendaciones en la redacción del artículo científico. En la anterior reunión que tuvimos por videoconferencia habíamos hecho una revisión en la parte inicial que me gustaría volver a mencionar. Entre esos aspectos está la planificación, o sea, las etapas del proceso de investigación científica, que para todos los que están conectados ahora es de conocimiento, ya que imagino han tenido experiencias con trabajos de investigación, ya que la redacción del artículo científico es el último paso. En las etapas del proceso de investigación científica está la planificación, ejecución, procesamiento y análisis de los resultados, la confección del informe final. Y el último paso, la publicación de los resultados e introducción de logros en la práctica social. Esto también lo habíamos comentado en la anterior reunión. Ningún estudio se considera terminado en tanto sus resultados no hayan sido divulgados e introducidos en la práctica. Esto quiere decir que la investigación científica, todo el proceso mismo de investigación científica, no concluye hasta que se publique en alguna forma, o sea, ya sea escrita o en forma verbal, la publicación de esos resultados para que puedan ser introducidos en la práctica, para que sean de utilidad en el área a donde corresponde esa información o incluso dentro de la misma actividad científica para que sea considerado por otros investigadores. El artículo original, que es del que hablamos ahora, debe cumplir los siguientes requisitos. Comunicar un conocimiento nuevo, debe ser producto de un trabajo de investigación y tener una estructura. El otro aspecto era que no debiera haber sido publicado anteriormente. Las partes del artículo científico. Entre las partes del artículo científico están las preliminares del cuerpo y finales. En la parte preliminar está la presentación, resumen y palabras claves. En el cuerpo está la introducción, material y método, resultados y discusión según el método IMRIT. Y en las finales, conclusiones, agradecimientos, referencias y anexos. Sobre ese esquema, sobre ese formato es que habíamos hecho la revisión en la anterior reunión y habíamos abordado las preliminares, habíamos entrado a las partes del cuerpo, entre ellas hicimos la referencia de introducción y de material y métodos. Ahora continuaremos con el abordaje de resultados, discusión, conclusiones, recomendación, agradecimientos y las referencias bibliográficas. O sea, estamos revisando las partes del cuerpo. Y dentro del cuerpo, decíamos, están resultados. En resultados se debe responder a la interrogante ¿cuáles fueron los hallazgos? Esta sección sirve para explicar los principales hallazgos o resultados, sean experimentales o de otro tipo, que el autor ha obtenido durante la investigación. Se redactan en forma breve, clasificados y ordenados. El texto debe ser comprensible, coherente y escrito en tiempo pasado. Entre las recomendaciones para la redacción de resultados está el primer paso que se tiene que dar para proceder a escribir esta sección es la selección de datos. Una vez que se ha generado los datos, según el tipo de investigación que sea, por ejemplo, en la investigación epidemiológica, la aplicación de encuestas genera datos. En una investigación experimental, los resultados, por ejemplo, del comportamiento del animal, estos resultados que deben ser expresados en números, en la investigación que más se hace, que es la cuantitativa. La cualitativa es más descriptiva,
tiene su formato específico, pero la que usualmente se hace y permite valorar la información y el cumplimiento es cuando se ofrecen datos numéricos. De ahí que la investigación que más se haga es la cuantitativa. En ese sentido, tenemos un conjunto de datos y el grupo de investigadores debe analizar esos datos y seleccionar cuáles van a ser utilizados y de qué manera van a ser expresados. Estos deben ser realmente interesantes, estos datos, y luego presentarlos en un orden lógico que permita apoyar la hipótesis. Se redacta en tiempo pasado cuando se escriben estos resultados. Nunca olvidemos de mencionar los resultados significativos que sean contrarios a la hipótesis formulada. Suele suponerse que el resultado de una investigación debe siempre confirmar la hipótesis planteada, sobre todo en trabajos de investigación experimental. Sin embargo, puede ocurrir que entre los resultados obtenidos de una investigación experimental, no sean los esperados por el grupo de investigadores y plantee el rechazo de una hipótesis alternativa, por ejemplo, o la confirmación de una hipótesis nula en la que se dice que el tratamiento no marca diferencias entre los grupos en estudio. Esa es la hipótesis nula. Por lo tanto, si se confirma o acepta una hipótesis nula a través de las pruebas estadísticas se tiene una hipótesis alternativa en la que se afirma que sí hay diferencias entre los grupos de estudio, las diferencias marcadas por el tratamiento experimental, el tratamiento aplicado o la modificación de las variables. En ese caso, la hipótesis alternativa, que parte del principio de que los grupos tienen desempeño diferente, los grupos de estudio, el control y el experimental, en ese caso, los resultados que sean contrarios a la hipótesis formulada o a las expectativas del grupo deben ser mencionados. No significa que la investigación ha sido fallida. ¿Por qué? Porque estudios o resultados, perdón, de un trabajo de investigación en el que no se encuentran diferencias con un tratamiento empleado, es válida esa información y debe ser socializada. ¿Con qué propósito? Si lo que se va a socializar es decir que no obtuvieron la respuesta esperada con el tratamiento, no hubo diferencias. Ese resultado es muy importante no para aplicación social, sino para aplicación científica. Y esa aplicación es en grupos de investigadores que están trabajando en el mismo tema. Por lo tanto, para ellos, esta información que genere como resultado de una investigación es muy importante para que replanteen sus trabajos de investigación a partir de esa hipótesis alternativa rechazada, en la que se dice que el tratamiento no obtiene diferencia en la respuesta de los grupos en estudio. Por lo tanto, sobre esa base pueden otros investigadores evitar utilizar ese tratamiento, emplear alternativos o según la metodología empleada pueden hacer variaciones. En ese caso, lo que se está haciendo es contribuir a otro grupo de investigadores para que sobre los resultados nuestros encontrados, que pueden no confirmar nuestra hipótesis, ellos replanteen su trabajo. Entonces es de utilidad para otro grupo. No debe esconderse esos resultados que dicen que no han encontrado lo que esperaban. Es parte de la investigación científica, sobre todo el experimental, que se plantean hipótesis. En los otros tipos de investigación usualmente no se plantean. En este caso, es válido el resultado y se debe socializar en beneficio de otros grupos de investigadores. Entonces, de ahí la recomendación que no olvidemos de mencionar los resultados. Y bueno, si nuestro resultado final igual rechaza nuestra hipótesis, no es aceptada,
el resultado final, como les decía, ese resultado es válido y es lo que debe socializarse, aunque digamos este tratamiento finalmente no fue efectivo. Entonces es parte de la actividad científica y además del compromiso que tenemos con el desarrollo de la ciencia, socializar este tipo de resultados y no considerarlos que son negativos o un fracaso de un grupo de investigadores. Es resultado de un proceso de investigación en el que se aplica toda la metodología. Entonces son válidos simplemente para decirse que no funciona, por ejemplo. El texto debe tener una redacción clara, precisa y sin rodeos. Debe centrarse en lo necesario. Si se usan expresiones estadísticas, estas deben ser correctas. El análisis estadístico es muy importante, se aclara en metodología y en esta parte deben estar, incluso hay quienes incorporan no solamente sus tablas, sino las tablas de análisis estadístico. Sobre todo aquellos probabilísticos, para los estudios experimentales, ya que el que lee el artículo puede revisar y ver la manera como se ha hecho el análisis estadístico y por lo tanto le da más validez al estudio. De ahí que se recomienda usar expresiones estadísticas e incluso pudiera ir hasta en anexos el respaldo de ese análisis estadístico. La redacción sigue una secuencia lógica en relación con los objetivos o las hipótesis. No debieran incurrirse en los siguientes errores. Algunos autores suelen combinar los resultados y la discusión en una sola sección. Si bien este no es considerado del todo un error, depende del formato de la revista a donde se pretende enviar el artículo. Si en el formato está que debe incluirse combinados resultados y discusión, se tendría que hacer. Sin embargo, es mejor separar porque cuando juntamos resultados y discusión ya no estamos cumpliendo con el método IMRIT en el que resultados y discusión están separados. Es por eso que está aquí mencionado como un error, sobre todo si es que no pide eso la revista y pudiera también ser motivo de rechazo, porque en los formatos más empleados está la discusión aparte. Además que los resultados deben ser planteados con un enfoque neutral. Y en la discusión es que se debe dar significado a los resultados encontrados. Es por eso que es mejor separarlos. Un error que muchos autores cometen es comenzar la sección de resultados con información que pertenece a materiales y métodos. El informe no debe expresar que los datos probaron, verificaron, confirmaron o demostraron que la hipótesis era correcta, puesto que las hipótesis se aceptan o se rechazan, se sustentan o no se sustentan según la probabilidad de error. Una parte de la información entregada se hace mostrando tablas y gráficos. Para ese motivo debemos cuidar que la información no sea redundante ni duplicada entre el texto y los gráficos. Eso en cuanto a escribir los resultados. Los datos deben mostrarse una sola vez en texto, tablas o gráficos. Sin embargo, tampoco podemos exagerar y ser demasiado directos, y aquí está el ejemplo, ¿no? No deberíamos decir, los datos se pueden observar en tabla 1 y dejar al lector con el problema de estudiar la tabla y deducir los resultados. Es preferible resumir las conclusiones más importantes. Por ejemplo, los resultados, tabla 1, muestran que la prevalencia del dengue en los 9 departamentos estudiados disminuyó en la época invernal. Entonces, en el primer caso, en vez de escribir los resultados, simplemente poner la tabla y decir, vea la tabla 1, eso sería incorrecto. Mientras que si plantean de esta manera, como en el párrafo inferior, es preferible, los resultados, tabla 1, muestran que la prevalencia del dengue, o sea, están escribiendo sus resultados y haciendo la alusión correcta a la tabla.
Pero tampoco podemos irnos al otro extremo y presentar los datos de todas las repeticiones del estudio en tablas o figuras. Eso afectaría la eficiencia del mensaje y ocuparía demasiado espacio en el texto, hecho que no tendría justificación, más todavía porque entre el formato al que hay que ajustarse de las revistas científicas que serían de nuestro interés, en ese caso dan un número limitado de páginas y pueden también poner un número limitado de tablas y de figuras. Es por eso que no debe repetirse toda la información en tablas y toda la información en figuras, o sea, todos nuestros resultados encontrados. Es preferible presentar los promedios de las repeticiones y los datos significativos, o sea, en el texto de los resultados. Pero si es realmente necesario incluir todos los datos, en ese caso podemos colocarlos en un apéndice. No olvidar que el texto es la forma más rápida y eficiente de presentar pocos datos. Las tablas son ideales para representar datos precisos y repetitivos y sobre todo si son muchos datos numéricos. Las figuras son ideales para presentar datos con tendencias o patrones importantes. Y en este caso incluso pudiera elegirse entre la tabla o la figura. Bueno, aquí hay tres opciones, que es la manera de presentar los resultados: el texto, las tablas y las figuras. Por lo tanto, si hay información que puede ir solamente en texto, pues se pondría solamente en texto. Las tablas o cuadros son una opción útil para presentar gran cantidad de datos precisos y repetitivos, resultados que no pueden expresarse de forma clara mediante texto. Para ser útiles, deben ser exactas y explicarse por sí mismas, en el sentido de que los datos representados no deben requerir más explicación que la proporcionada por su título y encabezamientos. Se evalúa cuidadosamente todas las tablas para verificar que contribuyen significativamente al artículo. En ocasiones, cuando vamos preparando los resultados, o sea, los datos, que son nuestros resultados, se empiezan a elaborar tablas y en ocasiones la cantidad de tablas es tan enorme que en el análisis de la información encontrada tiene que irse integrando esos datos numéricos en tablas en los que vayan dos o más variables y ver la manera de que la tabla represente esos datos. Entonces, elaborar la tabla también debe ser una tarea cuidadosa que deben realizar los investigadores. Bueno, usualmente se reparten las actividades, unos son los que generan los datos, otros los que tabulan, otros los que hacen la preparación de tablas y empieza la interpretación. Usualmente eso lo hace el autor principal. Entonces, en la elaboración de esas tablas en las que se integran variables para reducir el número de tablas, por lo tanto, por ejemplo, si tenemos 3 grupos de estudio en un trabajo experimental y estamos aplicando 2 tratamientos más el grupo control, va aumentando el número de datos. Por otro lado, si se utilizan pruebas que tienen 2 aspectos para valorar, está generando más información todavía. De ahí que se debe considerar el integrar, elaborando tablas compuestas, de manera tal que se pueda visualizar los resultados, sea más objetivo y durante una presentación o en el texto se puede señalar solamente los aspectos más relevantes, por ejemplo, el promedio de las tablas y no cada uno de los datos encontrados. No es aceptable la inclusión en el texto de un largo comentario para poder interpretar una tabla. Si el trabajo aporta pocos datos cuantitativos, no es necesario incluir tablas. Es mejor presentar los datos en el texto, que era lo que decía, por ejemplo, para variables dicotómicas. Hay que seleccionar bien qué información merece realmente ser mostrada en un artículo. La tabla muestra únicamente los hechos. Siempre hay que tener cuidado de no elaborar tablas con datos que fueron mostrados en el texto. Tener en cuenta cuál es el diseño de la revista a la que se enviará el artículo, que era lo que decía, y ajustar el número de tablas al formato, las características de la tabla al diseño,
y cumplir las recomendaciones para que el artículo que redactemos tenga más probabilidad de ser aceptado y publicado. Es muy importante leer detenidamente las instrucciones. Se suele seguir una serie de normas para realizar el diseño de una tabla. Uno de los aspectos más variables es el número de tablas que aceptan. No importa si se tienen pocas tablas en el documento, todas deben ser enumeradas de forma que el orden en el que se nombran las tablas en el texto determinará la numeración. Toda referencia en el texto a una tabla se realizará por número. No se usarán frases, por ejemplo, se muestra en la tabla siguiente, sino en la tabla 1 o en la tabla 2, o sea, ser precisos en la redacción del texto y la referencia a la tabla. Se sugiere la siguiente estructura para las tablas: número y título, que explica su contenido, encabezamiento de las columnas que describe el contenido de cada columna, encabezamiento de las filas que describe el contenido, o sea, de los datos en esas filas, el cuerpo que contiene los datos del estudio, las notas explican parte del contenido y las líneas de definición que usualmente las revistas piden un máximo de 3 líneas. Tenemos ejemplos de tablas. Título de la tabla. En el título, que debe ser completo y conciso, para ser completo debes responder a las preguntas qué, cómo, dónde y cuándo. ¿Por qué? Porque puede, como en este caso que les muestro en la diapositiva, puede ser que entremos a algún buscador en la red y solamente encontremos esta tabla, estas tablas, que es lo que yo hice para esta presentación. Y fíjense, tabla 4, cantidad de artículos según categoría docente y autoría. Y ahí tenemos categoría docente, tenemos número de artículos, porcentaje, totales. ¿Qué aspectos están faltando en esta tabla? Lo mismo en la tabla inferior. Dice tabla 2, publicaciones por capítulo de la SCCH. Bueno, hay algunas aclaraciones, pero ¿qué les muestra esta tabla o estas dos tablas? Primero, dice el qué, cantidad de artículos. Bueno, artículos sería el qué. Artículos publicados, debería decir, en vez de cantidad de artículos. El cómo, según categoría docente y autoría. El dónde y cuándo no está. Y no sabemos a dónde pertenece esta información. O sea, está perdida en la red. Probablemente si utilizamos el link podemos ir al documento. Sin embargo, si como en este caso a mí solo me interesa extraer la tabla, pues no sé de dónde y cuándo se ha generado. Lo mismo en la inferior, y más todavía se recomienda no colocar abreviaciones en el título de la tabla. Hay incluso en las, bueno, aquí están en porcentajes, suele haber recomendaciones para las unidades de medida que deben emplearse, que deben ser justamente basadas en esas recomendaciones. Entonces, en estos dos ejemplos vemos que no está el dónde ni el cuándo. Por lo tanto, estas tablas no dan información precisa. Y ahí tenemos otro ejemplo en el que vamos a ver si se cumplen todos los aspectos. Tabla 1, tiene el número de la tabla. Tiempo de exploración en la prueba campo abierto según tratamiento con yodo en ratas. La Vincimet es el laboratorio de investigación en ciencias médicas de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija y es del año 2014. Este título cumple todos los requisitos para el título: el qué, el cómo, el dónde y el cuándo. Y luego vemos los grupos en estudio. Tenemos 3 grupos de estudio: grupo control, grupo de tratamiento con yodo y grupo de tratamiento con levotiroxina. Tiempo de exploración, fíjense, la información en la columna debe explicar lo que contiene la columna. Son datos numéricos. La exploración en la prueba campo abierto es un test o una prueba que valora el desplazamiento de las ratas por la curiosidad natural.
y eso está expresado en tiempo. El tiempo máximo es 180 segundos. Entonces, está tiempo de exploración en segundos y luego está las filas que debieran tener su aclaración, y en este caso es simplemente la relación a los sujetos de estudio, que son las ratas. Un detalle que aquí falta es el tipo de ratas, y un error que está aquí anotado en segundos. Podría escribirse completo o solamente emplearse la S para indicar que son segundos. Eso según según las recomendaciones. Lo que no debe emplearse es colocarse en estos datos numéricos segundo, o sea, el tiempo, ¿no? En cada dato numérico colocar la abreviación o la palabra completa segundo. En este caso, las tablas numéricas, incluso para el manejo estadístico, debe ser solamente en números, y por eso las aclaraciones deben estar en el título de la columna. Y en el título de la fila, si es que hubiera alguna, si se necesita hacer alguna aclaración. Y finalmente la fuente. Elaboración propia en este caso. Vamos a ver la otra tabla. Tabla 2, tiene el número de la tabla. Distribución de niños según raza y sexo. Guardería, municipio Playa, 2009. Tiene el qué, los niños, el cómo, según raza y sexo, el dónde, el dónde, guardería del municipio Playa, y el cuándo, 2009. Este formato es especialmente importante para información que se maneje de investigaciones en el campo de la salud. Las investigaciones epidemiológicas, de corte epidemiológico, en este tipo de investigaciones es obligatorio que vaya este detalle del dónde y cuándo, mientras que en los estudios experimentales no siempre es necesario, porque hay cierta temporalidad debido a que las condiciones de un laboratorio son controladas en cuanto a temperatura, donde se utilizan animales, ¿no? De experimentación, son controladas en cuanto a temperatura y en cuanto a ciclos luz-oscuridad. Por lo tanto, como son condiciones artificiales, no siempre es necesario, pero nuevamente insisto en que si el formato de la revista indica que se debe cumplir con todos esos datos, pues se tienen que incluir. El otro detalle que tienen es la fuente. Libro de matrícula de guardería, curso académico 2009, de dónde se han obtenido estos datos. Y hay una nota, una nota aclarativa de la tabla. Bueno, ahora hablaremos de gráficos y fotos. Cuando se redacta el artículo, si en el texto se hace referencia a una foto, se le llama figura. Si se presenta un cuadro estadístico, también se llama figura. O sea, aparte de las tablas, todos los elementos que puedan incluir para expresar sus resultados se llaman figuras, ya sean gráficos, fotos o cuadros. Los gráficos y fotos, al igual que las tablas, completan el texto presentado y aclaran la información. Todas las ilustraciones son un gran recurso para presentar datos que tienen tendencias y patrones bien definidos. También son indispensables para presentar procesos complejos e imágenes que con palabras no se podrían describir. Todas las ilustraciones deben ser necesarias y aportar significativamente al contenido del artículo. De lo contrario, hay que prescindir de ellas. O sea, no debiera incluirse fotos o gráficos solo para adornar el artículo. En realidad son elementos o herramientas que contribuyen a expresar los resultados. Esa es su función. La mayoría de las veces la duda no se establece entre el texto y un gráfico, sino entre una tabla y un gráfico. O sea, no es obligado que a toda tabla se le adjunte un gráfico, como me parece que es lo que utilizan en las tesis.
En un artículo científico donde se tiene que ser breve, conciso, no se debe duplicar la información. Es por eso que debe elegirse entre una tabla o un gráfico. Una tabla tiene la ventaja de mostrar mejor los valores numéricos exactos y sobre todo cuando hay gran cantidad de datos y son repetitivos, mientras que un gráfico expresa mejor la tendencia de los gráficos y puede mostrar mejor esa tendencia. Entonces ahí es que deben elegir los gráficos para presentar tendencias en determinados aspectos de un tema, por ejemplo, incremento o descenso de una prevalencia en un periodo determinado. De este modo, se puede ver relaciones que en una tabla sería difícil de distinguir a simple vista. Se puede usar distintos tipos de gráficos según la naturaleza de los datos. Ahí tenemos ejemplos de gráficos, el diagrama de pasteles, el de barras, barras unidas, barras separadas, cuadros, se tiene que elegir según los datos que se manejen. Y como mencionábamos, por ejemplo, cuando hay una tendencia o se quiere reflejar una tendencia, es mejor utilizar los gráficos para representarlo. Los gráficos también tienen requisitos en su elaboración. La identificación, que consiste en numerar los gráficos consecutivamente, por ejemplo, gráfico 1, gráfico 2, igual que las tablas. El título del gráfico que debe llevar, igual en esto tienen que responder a lo que les dé como formato una revista a la que ustedes están interesados en enviar su artículo. Existen diseños o formatos en los que piden que el título del gráfico no vaya en la parte superior, sino inferior, que en la parte superior solamente se ponga el número y en la parte inferior, en vez de título, se aclare o describa al gráfico. Como les dije, eso en algunas revistas. En otras sí piden que vaya el número de gráfico y el título. Y el título del gráfico, si es que el gráfico que han elaborado está construido con los datos de una tabla en la que necesitaron reflejar en números su información, sus resultados, y además quieren acompañar un gráfico, o sea, pueden hacerlo. Y en ese caso, el título del gráfico tiene que ser el mismo de la tabla. No el número, por supuesto. El número de gráfico ya corresponderá a los elementos que estén utilizando, el gráfico, cuadro o fotos. Entonces, pero el título, si es que se ha elaborado el gráfico con los datos de una tabla y la tabla está formando parte del documento, pues el título corresponde al de la tabla. Si no se genera un gráfico de una tabla que forme parte del manuscrito o del artículo que están redactando, en ese caso el gráfico debe tener su título. Si proviene de una tabla, hay que mencionar la tabla que la originó, porque la tabla tiene un número. O sea, el título del gráfico es el mismo de la tabla y debe colocarse como fuente del gráfico la tabla que lo originó. Puede ser la tabla 1 y el gráfico sea el gráfico 3, o al revés. Puede ser que la tabla sea 3 y el gráfico sea 1. Notas explicativas, similar a lo descrito en las palabras, y la leyenda, que es lo que exigen la mayoría de las revistas. Su fin es identificar los elementos del gráfico, barras, sectores y su correspondiente origen. En la leyenda, si se trata de fotografías, suelen pedir que se describa lo que se pretende mostrar en la fotografía. Por lo tanto, debe cumplirse con lo que pidan o el diseño que tengan en la revista a la que quieren enviar su manuscrito. En cuanto a las fotografías, debemos evaluar si son esenciales y tratar de encuadrar la parte de la fotografía que más nos interese. En este caso también hay que tener en cuenta de cumplir las recomendaciones de la revista, que incluso pueden mandar no la fotografía en versión digital, sino fotografía impresa, o la versión digital aparte y no la incluida en el documento. Eso tiene que responder a las exigencias y necesidades de la revista y de los editores.
Fíjense en este detalle y he querido traer este gráfico para que ustedes vean la utilidad que puede tener un gráfico. Tiene el título, gráfico 3, distribución según sexo, conducta suicida, Tarija 2010-2013. Cumple todos los requisitos. La fuente, elaboración propia del autor del artículo, nota estudio en 836 pacientes, porque aquí solamente se está mostrando la proporción y no los números de una variable dicotómica. En esta variable dicotómica, el diagrama de pastel es de mucha utilidad y fíjense ustedes que se ve bastante claro, la presentación es clara, concisa y además útil. Y para este dato, o sea, este resultado, ya no es necesario incluir una tabla. Directamente utilizan el gráfico y en la nota dice cuántos pacientes son los estudiados y de esos pacientes 60% es masculino y 40% es femenino. Y este es el otro ejemplo en el que decíamos que los gráficos pueden servir para presentar variables que tienen una tendencia y para que ustedes reflejen esa tendencia como la curva que vemos en el gráfico. Gráfica 1, relación de la temperatura media aire con las larvitrampas e infestación predial y los casos de dengue positivos en Yacuiba, octubre de 2011, septiembre de 2012. Entonces, fíjense, relación de la temperatura media del aire con el desarrollo de las larvitrampas y la infestación predial. Este gráfico nos está mostrando en rojo los casos de dengue, la curva en ascenso, la relación con la temperatura media del aire y la presencia de los larvitram, o sea, la presencia de estas larvas en el ambiente y los casos de dengue positivo. Está relacionando tres variables: temperatura media del aire, tenemos una idea de la temperatura, el desarrollo de las larvas y los casos positivos de dengue. Además está el tiempo de presentación que podemos observar en este cuadro y es fácilmente entendible. O sea, fíjense que nosotros no estamos viendo el artículo completo, ni siquiera el resumen de ese trabajo publicado en una de las revistas del Colegio Médico de Tarija. Entonces, ya tenemos una idea que entre los meses de enero, febrero, marzo, abril, va aumentando los casos de dengue positivo en Yacuiba. Bueno, eso ha sucedido en 2012. Y había una relación con la detección de las larvas que deben tener una manera de identificarlas y registrarlas entre el grupo de control de vectores y demás del CEDES. Eso es lo que imagino yo con esta tabla. Entonces, esa es la importancia que tiene presentar la información en un caso en gráfico y en otro en una tabla en la que muestra una tendencia que difícilmente la podríamos ver en una tabla. Y en este caso, la gráfica puede reemplazar la tabla y ser de utilidad. Bueno, finalmente, esta es una tabla que podríamos considerarla. Es una tabla para revisión de resultados que emplean los editores de revistas en la valoración de los aspectos que cumplen del formato para la publicación de artículos. Entonces, fíjense, sección resultados es lo que se va a calificar. ¿Los resultados fueron redactados en pasado? Sí, no. ¿Los datos se presentan en forma objetiva, sin comentarios ni argumentos? Sí, no. O sea, es el tiqueado que hace un evaluador de cómo han planteado sus resultados. Las tablas son simples, se presentaron siguiendo una secuencia lógica, ordenada y de acuerdo a los objetivos específicos, los resultados. Las tablas son simples, autoexplicativas y con todos sus componentes. Los gráficos son simples, autoexplicativos y con todos sus componentes. El autor selecciona el tipo de gráfico más adecuado.
destaca las observaciones más importantes y no redunda en la información necesaria, y bueno, según lo que vayan tiqueando, luego se le da una calificación. De ahí es que les decía que es importante que consideren el formato y el diseño de una revista a la que quieren enviar su trabajo para escribir o ajustar el manuscrito después de haber escrito el informe final. Bueno, ahora hablaremos de la discusión, que es parte del cuerpo. En la discusión se responde a la interrogante ¿qué significan esos resultados? Si bien en resultados, ya sea en texto, en tablas, o en gráficos, o en cuadros, o en fotografías incluso, se presentan los resultados, es importante ser neutral, no hacer apreciaciones ni afirmaciones, simplemente presentar los datos. Mientras que en la discusión se muestran los datos importantes, los más relevantes, y sobre todo se le da significado a los resultados. Por lo tanto, en discusión se muestran esos datos importantes observados, se explica las conclusiones a las que ha llegado el autor, se las compara con los resultados obtenidos por otros investigadores. Este contraste es muy importante. Si en discusión el autor solamente coloca sus resultados, planteando significado de esos resultados, bueno, en discusión no se debe repetir, por ejemplo, porcentajes ni datos numéricos. Entonces, se presentan los datos y se le da significado a esa información. En el caso como ejemplo, en el caso del gráfico que nos muestra la relación de la población estudiada y los suicidios que se registraron, en ese caso no es de poner 60% masculino y 20% o 40% femenino. Simplemente decir que en ese estudio se observó mayor factores que pudieran llevar a un suicidio en varones. Ya no se repiten los porcentajes. Entonces, se explican las conclusiones a las que ha llegado el autor. Esta comparación de los resultados es de gran relevancia porque se compara el resultado y dato obtenido en nuestro trabajo con los resultados de trabajos previos de otros investigadores, y en la comparación se dirá que coinciden o no coinciden, y se busca la explicación. Si no coinciden, se trata de explicar por qué, y escribir la discusión se dice que es el verdadero trabajo del investigador. Darle significado a sus resultados es la verdadera contribución del investigador a la ciencia. Por eso es que esta es la parte más difícil de escribir. Debe establecerse las posibles implicaciones teóricas o de aplicaciones del estudio realizado. O sea, debe decirse para qué sirve. Se especificarán las excepciones encontradas, las faltas de correlación y los problemas que quedan abiertos para posibles investigaciones futuras. Fíjense, la discusión es la parte más complicada de escribir en un artículo y es el verdadero aporte del investigador. Es posible que un buen trabajo sea rechazado porque el autor no sepa discutir los datos de forma correcta. Tiene el fin de brindar el significado de los resultados, determinar la coherencia o contradicción entre los mismos. Y esta coherencia o contradicción es la comparación o contraste que les decía que se realiza entre los hallazgos del trabajo que se está presentando con los de otros trabajos. Y esos otros trabajos deben estar identificadas, deben formar parte de la introducción, porque en la discusión el contraste que se hace es de aquello que se identifica como hallazgos con lo que está escrito en la introducción. Ese es el contraste que además lo tenemos que escribir con las referencias correspondientes, o sea, indicando en qué autor es el que menciona esa información y en qué publicación. Ese es el contraste y debe contrastarse con la información que se plantea en la introducción. No puede en la discusión hacerse una comparación y contraste o coherencia de nuestros hallazgos con trabajos, o sea, con los resultados de otros trabajos, y que esos no forman parte de la introducción.
La discusión persigue el objetivo básico de lograr una síntesis del problema una vez estudiado, según sus propiedades y las comparaciones que al respecto pudieran establecerse contra lo obtenido por otros autores, que era lo que decíamos. Debe ser coherente al discutir los hallazgos. Una buena medida consiste en hacerlo guiándose por los objetivos, o sea, tener ese orden, como se han planteado los objetivos, seguir no solamente los resultados deben ser expresados en el orden de los objetivos, o sea, de aquellos resultados que responden a los objetivos, también la discusión debe tener ese orden. Al final de la sección se discute aquellos resultados que, a pesar de no estar contenidos en los objetivos del estudio, constituyen descubrimientos de este. O sea, pueden, y es parte de la discusión, bueno, de los resultados de discusión, si es que se han hecho hallazgos que no estaban considerados al principio. Normalmente la extensión de este apartado de la discusión es breve, debe relacionarse directamente con los objetivos e hipótesis. En el último párrafo de esta sección suele incluirse la conclusión. En otros artículos puede estar aparte la conclusión. De todas maneras, si la conclusión forma parte de la discusión, se utiliza ese último párrafo después de todo el análisis, contraste o comparación y contraste que se hizo. La conclusión es el punto culminante al que se ha llegado tras un completo razonar en la discusión, es la resolución que el autor propone. El tiempo verbal también es importante. El tiempo verbal usado presente para hacer referencia a los trabajos de otros autores que son conocimientos ya establecidos. Entonces, cuando en la discusión se empieza a comparar nuestros hallazgos con los hallazgos de otros autores que ya han publicado esos hallazgos y por lo tanto están validados por esa publicación, entonces lo que se menciona sobre otros trabajos se plantea en tiempo presente, porque se considera ya conocimientos establecidos. Y para referirse a nuestros resultados en esa comparación, se emplea el tiempo pasado. Por lo tanto, el tiempo verbal usado para nuestros resultados en tiempo pasado, en la comparación debe considerarse esos dos tiempos que deben emplearse porque se supone que estamos informando nuestros hallazgos, pero todavía no han sido validados. Lo que estamos buscando es la validación a través de la publicación de un artículo científico. Algunas recomendaciones para redactar la discusión. Ante todo, los resultados no se exponen, se recapitulan en la discusión. No olvide señalar los aspectos no resueltos, nunca oculte o trate de alterar los resultados. No repita los resultados, ni siquiera parte de ellos. Para eso está la subdivisión resultados. Hay que tratar de indicar si los datos del trabajo coinciden o no con la bibliografía anterior, la que está en la introducción. Exponer las consecuencias teóricas del trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas, señalar cuál es el aporte más importante de la investigación, a qué se debe ese resultado, ese es el dar significado a nuestros resultados. ¿Coincide o no con lo que dice la literatura sobre el mismo estudio? Y las limitaciones que se encontraron en el estudio también hay que mencionarlas. Bueno, y después de cerrar la discusión, pasamos a conclusiones y recomendaciones, pasamos a las partes finales del artículo. Y entre las finales están conclusiones y recomendaciones, agradecimientos, referencias y anexos. Para el diccionario, conclusión es una deducción, consecuencia o resolución que se toma luego de un largo razonar. Por lo tanto, al enfocar las conclusiones, debe recordarse que las conclusiones no son resúmenes de los resultados más interesantes del trabajo. Responden a la pregunta de investigación, a las interrogantes que condujeron al diseño y a la realización del estudio. Pretenden proporcionar una visión integral y sistematizadora de los resultados obtenidos en la investigación y las inferencias que se desprenden de ellos, para lo cual vinculan siempre las formulaciones teóricas con los hallazgos. Es importante resumir las pruebas o evidencias que respaldan cada conclusión para que se vea que las conclusiones están fundamentadas. Errores más frecuentes: repetir los resultados tanto en la discusión como en las conclusiones.
No confrontar los resultados es un error en la discusión. Hacer comparaciones teóricas débiles, especular sin un basamiento empírico y teórico fuerte, no debe hacerse. En el ejemplo, predominó el sexo masculino en un 80%, mientras que el 20% pertenecía al sexo femenino. Eso en discusión y en conclusiones es un error y pudiera por ese aspecto ser rechazado un artículo. Para este tipo de textos están los resultados. Por lo tanto, no se debiera malgastar tiempo ni espacio en hacer una repetición de estos datos porcentuales de investigaciones de corte epidemiológico. En las conclusiones se debe plasmar la explicación de los descubrimientos que resulten más plausibles. Se debe cuidar de justificar el estudio con la evidencia de los descubrimientos. Bueno, hablamos ahora de las recomendaciones. Aunque en algunos artículos puede que las conclusiones y recomendaciones estén en la parte final de discusión, en otros los piden aparte y se debe desglosar y por eso estamos revisando desglosado. Las recomendaciones están relacionadas con las acciones prácticas que deben implementarse a partir de los resultados y conclusiones del estudio. No siempre es factible plantear recomendaciones, o sea, no siempre puede incluirse las recomendaciones, sobre todo si nuestros resultados dicen que el tratamiento no marcó diferencias en los resultados, o sea, que no hubo diferencias en el desempeño de los grupos en estudio. Debe identificarse claramente qué recomendaciones se debiera plantear cuando se está finalizando la discusión, porque las recomendaciones salen de la discusión y conclusiones. La parte final de esta suelen ser las recomendaciones. Considerar las interrogantes que permanecen sin contestar o las nuevas preguntas que pudieron haber surgido con el estudio. Se dice que todo estudio científico se inicia a partir de una interrogante. Y esa interrogante o pregunta de investigación es la distancia que hay entre el conocimiento existente y aquellos eventos que suceden y que todavía no tienen explicación. Esa brecha o margen es el que da lugar a las interrogantes que surgen o preguntas para investigación. Por lo tanto, en un trabajo de investigación se pretende responder a ese interrogante para establecer esa relación entre lo que ya se sabe, ya está estudiado, y lo que todavía no se sabe o se desconoce. Entre lo conocido y desconocido sería la relación. Entonces, cuando un trabajo concluye, está respondiendo a una interrogante, pero al mismo tiempo ese trabajo de investigación, ese conocimiento generado, da pie a nuevas interrogantes. No se acaba nunca de explorar la realidad y de buscar una explicación, que es el método científico, ¿no? A través del método científico buscamos la explicación de ese evento. Entonces, cuando concluye un trabajo de investigación, surge una nueva pregunta para investigación, un nuevo planteamiento. Por lo tanto, es en este punto, en las recomendaciones, que debe recomendarse el estudio de esas nuevas interrogantes que han surgido y que no se ha respondido con este estudio, porque han surgido al finalizar el estudio. Y en ese caso, las recomendaciones para nuevos grupos de investigadores que pudieran abordar la misma temática y ampliar la información o el conocimiento. Bueno, luego se llega a agradecimientos que tienen por objeto de reconocer la cooperación de personas o instituciones que realmente ayudaron en la elaboración de la investigación. Hay algunas revistas que eliminan los agradecimientos, pero ¿por qué los eliminan? Porque a veces en estos agradecimientos se ponen demasiados nombres, y esa es la recomendación, que no se pongan muchos nombres, que se vayan a los más importantes, los que realmente contribuyeron.
se destaca la contribución en esta sección de agradecimientos de personas o instituciones que participaron en la realización de la investigación, por ejemplo, facilitando el material motivo del estudio, los que acompañaron al investigador durante visitas al campo, sugerir el tema de la investigación, facilitar copias de artículos, proveer espacio y equipo de laboratorio, leer y criticar el manuscrito, corrección de pruebas o de estilo, pertenecer al laboratorio o equipo de investigación. Es aquí donde toda esta contribución se debe incluir como agradecimiento a una institución o a personas. Y si el agradecimiento, perdón, si la contribución no ha sido tan importante en la realización, se recomienda que el agradecimiento sea verbal y no se lo incluya en el artículo, que no sea muy largo el agradecimiento. Dentro de los finales está también las referencias. La referencia bibliográfica es el conjunto de elementos esenciales de las publicaciones científicas, mediante el cual se documentan conceptos que no son propios. Estas referencias bibliográficas son una parte fundamental del artículo y en esta se debe respetar la autoría. Ese es el propósito de las referencias. Mediante la referencia, el autor da sustento a las ideas y contenidos de su escrito, a la vez que permite que la fuente documental de la cual se ha tomado la información pueda ser identificada. Ese es el respeto de la autoría. Cuando en la introducción se incluyen párrafos que no están debidamente citados, el que lee el artículo entiende que aquel párrafo es autoría del que ha escrito el artículo. Y en este caso puede dar lugar a reclamos por robo de autoría. Entonces, de ahí que se debe respetar la autoría y en referencias debe desglosarse aquellos artículos que se han revisado y que son parte de las referencias bibliográficas, que además debe identificarse en dos momentos. Hay una recomendación en las referencias y es que no debe incluirse todos los artículos, libros, actas de congresos que se haya revisado. Esa revisión esa inclusión en las referencias de todo el material revisado es más propio para las tesis, que son amplias por característica, mientras que el artículo es una comunicación breve, es una comunicación que tiene dimensiones ya establecidas, que tiene limitaciones, por lo tanto, debe solamente identificarse como referencias bibliográficas los artículos que están fundamentando el contraste, fundamentando el estudio, la metodología empleada, y que se toma en cuenta en la discusión para contrastar los resultados y los hallazgos, solamente aquellos. Por lo tanto, no debe incluirse una fuente bibliográfica que no aparezca en ninguna parte del artículo. En estas referencias hay dos aspectos que se debe considerar. Para mejor comprensión podemos decir que en esta sección tenemos dos partes. La primera es la cita, que es la referencia a un autor, libro o documento en el texto del artículo y que se representa con el número de orden de aparición en el texto. Y ahí tienen el ejemplo. Los estudios realizados sobre distribución de la hepatitis B han ubicado al Perú entre los países de endemicidad intermedia para las prevalencias que son significativamente diferentes, pero las prevalencias son significativamente diferentes entre las regiones y aún dentro de ellas. Y en la parte final de ese párrafo se pone el número de cita que corresponde. Este número de cita que corresponde según la aparición, ¿no? Según el párrafo en el que se incluya la información proveniente de un artículo. Bueno, por orden de aparición también se arman las referencias bibliográficas, pero ahora, puede ser en número o puede que la revista pida que en vez del número se coloque el apellido del autor y el año de publicación del artículo. Entonces, en esta parte, en la cita que va en introducción, en toda la información a la que se hace referencia en introducción,
que es la que necesitan para hacer luego el contraste, para justificar su estudio y para hacer el contraste, en este caso deben responder al formato o diseño de la revista, que puede ser número o puede ser el apellido del autor y el año de publicación. En este caso, en este ejemplo, es un número. A eso se llama cita. O sea, que la introducción debe tener las citas referenciales debidas. Ahora, el otro componente de las referencias es la referencia propiamente dicha. La referencia es la que presenta toda la información de la fuente citada con los datos proporcionados. Es posible recuperar dicha fuente. Perdón por la interferencia. Entonces, decíamos que son dos los componentes que hay que considerar en las referencias. Una es la cita, en la que en el párrafo utilizado en introducción se coloca o el número o el apellido con el año de publicación del artículo. Y el otro componente es la referencia. La referencia es la que presenta toda la información de la fuente citada con los datos proporcionados. Es posible recuperar dicha fuente. Por ejemplo, y ahí está, el número de la cita, 5. Méndez M, Arce M, Kruger H, Sánchez S son los autores, el autor principal y los coautores. Y el estudio, prevalencia de marcadores serológicos de hepatitis vírica en diversos grupos de población del Perú. Está la revista en la que se ha publicado este artículo, el año, y está la página de donde se obtiene la información. Esa es la referencia. Entonces, en estas referencias hay dos componentes. La cita, que va usualmente en la introducción, donde se pone el número, indicando que es el que corresponde a la referencia. Y en las referencias está la información completa de la fuente citada. Existen diversos modos de escribir las referencias o citas, como el orden alfanumérico o el estilo Harvard. Una de las más usadas es la proporcionada por el Committee of Medical Journal Editors o las llamadas normas de Vancouver. Se recomienda su uso, las normas de Vancouver, ya que es la más empleada y la que exigen las revistas científicas. Y especialmente estas normas de Vancouver son para artículos en el campo de la salud. Sin embargo, existen otras, como las normas APA, que me parece que están bastante empleadas actualmente. ¿Qué son las normas APA? Son una guía a la redacción en el estilo APA. Es un manual de estilo que establece las normas que regirán la redacción para publicar trabajos de investigación. Su propósito es uniformar citas, referencias y bibliografías de manera que se le haga más fácil al lector localizar las fuentes. Además, detallan el formato general del trabajo. Las reglas de estilo APA rigen la redacción científica en las ciencias sociales y de la conducta. Este es el detalle, ¿no? Aunque su uso se ha extendido en otras disciplinas. Establecen los estándares para la diseminación del conocimiento científico de forma clara, precisa y uniforme, siguiendo los principios éticos y legales del derecho de autor. Y era esto lo que quería comentar. Estas normas APA se han planteado para estudios para redacción científica en ciencias sociales y de la conducta. Mientras que las normas de Vancouver es para referencias bibliográficas en el campo de la salud, o sea, son especialmente para citas y referencias, además de bibliografía, en el campo de la salud. Pero las normas APA, que inicialmente eran para ciencias sociales y conducta, también para referencias, citas y referencias bibliográficas, ahora, a través de esos manuales que publican y que van actualizando en forma regular, ya plantean como reglas de estilo para redacción científica en general, no solamente para citas y referencias, sino para toda la redacción científica. Bueno, debemos tener en cuenta lo siguiente.
citar más artículos de revistas que resúmenes de congresos o libros. Las citas deben ser de artículos originales, también se aceptan revisiones, porque estas incluyen información de un lapso de tiempo que puede ahorrar el tiempo de revisión de información al investigador. Nunca dejemos de considerar los artículos de revistas nacionales. Ahí tenemos las publicaciones de lo que acontece en nuestro medio y por lo tanto tienen importancia y no debemos perder esta fuente de información. La actualidad de los artículos es imprescindible, por lo que debemos procurar que al menos 50% de ellos sean de los últimos 5 años. Al considerar una revista o artículo, tengamos en cuenta que sea de fuentes que se pueden encontrar. Recordar que los editores buscan cada una de las referencias antes de aprobar un artículo. La cita debe corresponder exactamente a la referencia. Los editores y revisores buscan las fuentes para ver si corresponden. Si no hay concordancia, puede ser motivo de rechazo de un artículo científico que hayan elaborado y que deseen y necesiten que se publique. Bueno, con esto hemos terminado toda la revisión de la redacción del artículo científico según lo que se había propuesto para estos 2 días de capacitación. Y al cierre de esta revisión de recomendaciones para la redacción de artículos científicos, me gustaría decirles esto que es de mi producción. La repetición nos permite aprender y dominar habilidades científicas. La sistematicidad nos lleva a la eficacia, la perseverancia y el esfuerzo nos llevan al éxito. Bueno, estas son algunas fotos del laboratorio de investigación en ciencias médicas. Es la entrada al laboratorio de la Juan Misael Saracho, de la que formo parte, y a través de este laboratorio es que en los trabajos que les he mencionado, 83 trabajos que se hizo con estudiantes de medicina, todos ellos experimentales en ratas que se han producido en el bioterio de este laboratorio. Hemos empezado con ratas Wistar y después reemplazamos por las ratas Sprague-Dawley, que conseguimos de una universidad argentina, y vinieron capacitadores argentinos como el que ven en la fotografía para capacitar a estudiantes de poder realizar procedimientos en ratas, y son ellos los que han realizado cirugía estereotáxica. Fíjense ustedes, una ratita que después de la cirugía hecha por estudiantes de medicina del 2º año, se ha recuperado de la anestesia, o sea, ha sobrevivido al procedimiento y ha sido parte de un trabajo de investigación. Eso es lo que se ha desarrollado tratando de motivar a los estudiantes para hacer investigación científica, que vayan aprendiendo el método científico y lo incorporen en su quehacer, porque finalmente el médico lo que hace cuando atiende a un paciente es realizar un experimento, porque tiene el qué, que es el motivo de consulta del paciente y los síntomas que refiere, interpreta esa información, esos datos obtenidos y plantea un tratamiento, elabora una presunción diagnóstica y luego propone un tratamiento que es el experimento. Y finalmente, cuando le dice al paciente que vuelva a la consulta, lo que quiere el médico es valorar el tratamiento, o sea, valorar el efecto de ese tratamiento. Y es por eso que se dice que el accionar médico debe estar basado, o sea, el método clínico debe estar basado en el método científico. De ahí que en la formación de estudiantes de medicina debe ser parte la actividad científica y el desarrollo de habilidades para la investigación científica, la sistematicidad, la repetición de los pasos y fases del proceso de investigación científica, hasta finalmente el ejercicio de la socialización de sus resultados a través de publicaciones, a través de comunicaciones, ya sea, bueno, todas son escritas, tienen un fondo
escrito, pero que también se ejerciten en la presentación verbal. En los congresos de estudiantes de medicina tienen la oportunidad de hacer la presentación de trabajos y es lo que se ha promovido en este laboratorio. Y desde esta experiencia es que he aceptado compartir con ustedes y aprender también con ustedes ahora al revisar estas recomendaciones para la redacción de artículos científicos. Les agradezco el espacio y también la atención para escuchar estas recomendaciones. Si tuvieran preguntas que hacer, pueden hacerlas ahora y si no, con esto hemos concluido la capacitación, no solo la presentación, sino la capacitación en la que acepté participar. Doctora, nuevamente buenas tardes y a quienes nos acompañan. Vamos a esperar un par de minutitos, si le parece, por favor, por si hubieran consultas, de absolverlas. Entonces, para no hacerla esperar demasiado, doctora. Doctora, ¿me escucha? Sí, doctor, dígame. Perfecto. Como no hay preguntas, eso supone que quien calla otorga, y a raíz de su excelente presentación, no han quedado dudas, doctora. En nombre de esta institución, la Universidad Cristiana de Bolivia, yo quiero hacerle llegar un profundo agradecimiento. Seguramente que no va a ser la primera vez. Vamos a mantener a partir de este lazo, seguramente, una comunicación permanente. Muchas gracias, doctora. Y repito, seguramente vamos a tener la oportunidad de volvernos a encontrarnos y a conectar. Muchas gracias a nombre de la Universidad Cristiana de Bolivia. Tengan muy buenas tardes, doctora. Gracias nuevamente, doctor, por la oportunidad. Bueno, ha sido un gusto y cuando quieran estoy disponible para contribuir con el desarrollo de la ciencia, no solo en estudiantes de medicina, en docentes también, porque necesitamos continuar esta actividad y bueno, en cada trabajo de investigación se aprende algo más. Por otro lado, un curso, una charla puede ser interesante, pero si no nos ponemos a hacer, luego olvidamos todo aquello que se ha comentado. Entonces, ojalá si tienen resultados de algún trabajo, pues se animen a ponerse a agarrar un formato, unas normas de alguna revista y empiecen a escribir. Es la manera de aprender. Si no... Que así va a ser, doctora. Vamos a trabajar sobre ello y estamos entusiasmados a que esto se concrete y cada vez, en vez de caminar, tengamos la oportunidad de correr en el campo de la investigación. Una vez más, doctora, muchas gracias y bienvenida a nuestra institución cuando usted guste. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora me despediré. Adiós a todos. Ha sido un placer.